Buenas tardes mis amigos, buenas tardes hermanos y hermanas, un placer saludarles, agradecido con el Dios del cielo porque de nuevo compartimos con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Espero que esté fresco en su mente el mensaje del día anterior y que hoy le demos un resumen y complementemos lo que estamos queriendo alcanzar con este mensaje. ¿Cómo somos salvos? Oramos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre eterno, gracias por este tiempo, por esta bendición que tenemos de apartar un momento del día para ofrecerte adoración, para estudiar la Santa Biblia y recibir de ti la orientación, el mensaje, la instrucción de cómo hemos de vivir en este tiempo. Señor, donde esté una familia en oración, donde quiera haya una iglesia en oración, donde haya una madre pidiéndote por sus hijos, donde hay un padre pidiéndote por sus hijos, donde hay una familia orando por su pariente que está lejos, donde esté una persona lejos de casa, que ninguno se sienta solo, sino que todos podamos sentir el compañerismo del Señor Jesús, el cuidado de los ángeles del cielo y la persona del Espíritu Santo en esta hora, instruyéndonos en el conocimiento de su santa palabra. Señor, perdónenos. Límpienos de todo pecado, de todo mal, de todo lo que puede estorbar nuestra vida espiritual. Denos la bendición de que su palabra sea entendible en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Amigos, hermanos, haciendo solamente un resumen. Cuando Satanás o cuando Lucifer pecó, ¿en qué consistió el pecado de Lucifer? En querer poner su opinión por encima de la autoridad de Dios, en querer ser semejante al Altísimo, en querer ser él su propio Dios, tener su propio trono. ¿Se acuerdan de la declaración del profeta Isaías en el capítulo 14, los versículos 12 al 14? Todos los sentimientos, la opinión de Lucifer era un culto al yo, una actitud de Dios ha dicho, pero yo también digo, yo voy a hacer. Cuando eso aparece, se levanta un Dios falso y entonces hay un conflicto. Jamás el Dios del cielo ha dicho que no comparte su gloria con nadie. Volvemos al asunto de cuando Eva pecó. Eva no pecó cuando mordió la fruta. Eva pecó cuando se puso a razonar lo que ya Dios había mandado. Y entonces Eva también quiso ser semejante al Altísimo, porque la serpiente le dijo, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto los va a hacer sabios. Y la sabiduría de los hombres es el peor de los daños para estorbar que la palabra de Dios tenga cabida. Y entonces aparece esa interrogante. ¿Cómo es que un Dios de amor, un Dios que me salva por la pura gracia, que no me sirven las obras, me manda que le obedezca? ¿Cómo es que ese mismo Dios que me salva, me justifica por la fe, me manda obediencia? Bueno, hablábamos con ustedes así rápido porque estaba cerrando el mensaje anterior. Ahora lo puedo tomar con más calma. Cuando hablé con esta señorita de la iglesia, ella tenía sus joyas, gustaba de andar con sus joyas colocadas
Y entonces ella dice, bueno, es que a mí Dios me ha pedido el corazón, pero no las orejas. Y las joyas las cargo en las orejas, en el cuello. Pueden ser las joyas, puede ser el día de reposo, puede ser lo que comer o no comer, puede ser cómo debo vestirme o no vestirme, puede ser dónde voy o dónde no debo ir. Independientemente, hay algo que es real. El mismo Dios que me salva por pura gracia, ese mismo Dios dice que la vida cristiana tiene normas. Ese mismo Dios que me salva de pura gracia me da mandamientos. Dice cómo debo comer, cómo debo vestir, cómo debo andar, cómo debo pensar, cómo debo vivir mi vida mientras voy en el proceso de la salvación. ¿Sí me explico? Mire, una cosa que yo hice una pregunta a esta dama, a esta señorita fue, ¿tú has aceptado a Jesús como tu Salvador? Y ella dice, sí, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Entonces yo tengo una pregunta, ¿está segura que ha aceptado a Jesús como su Salvador? Y dice, ¿por qué me pregunta esto? Bueno, porque la única manera de estar seguro que he aceptado a Jesús como mi Salvador es si yo lo he aceptado como mi Señor. ¿Cómo es esto? Si lo he aceptado como mi Salvador, debo también aceptarlo como mi Señor. Como mi Salvador me salva de pura gracia, como mi Señor cuenta la opinión de Él, las normas de Él, el mandamiento de Él, la palabra de Él. La opinión mía sale sobrando. La opinión mía no cuenta. Y es ahí donde esta persona quedó pensando y dice, así son las cosas, así son las cosas. Porque tu problema no es con las joyas. Ese no es el problema. ¿Con qué es el problema entonces? Hace la pregunta, ¿no? Bueno, tu problema es con la aceptación del Señor, de Jesús, como Señor. ¿Por qué? Vamos entonces, le digo a la Biblia, a ver qué dice respecto de el uso de joyas. Porque Él ya dijo cómo viven los hijos de Dios en relación con esto. Si está teniendo problemas, es porque está teniendo problemas para aceptar el señorío de Jesús en su vida. Porque la persona me dijo, mire, pero es que yo pienso que no hay ningún problema. Es que cuando acepto a Jesús como mi Señor, mi opinión no cuenta. Entonces yo pienso, yo digo, no cuaja. Véalo. Hay tantas personas diciendo, sí, en la Biblia está claro que el sábado es el día de reposo. Pero yo pienso que cuando me sienta cansado, ¿qué está haciendo? Poniendo su opinión por encima de la autoridad de Dios. Ese es el pecado. En eso justamente consiste el pecado, en que se levantan dioses ajenos para contradecir, para llevarle la contraria a la autoridad de Dios, para levantarse en tronos humanos y rechazar. Claro, el diablo tiene toda su representación en esta tierra y tiene todo un sistema que ha dicho, no, Dios dijo el sábado, pero nosotros vamos a decir que el primer día de la semana, y lo cambiaron y lo pusieron en su catecismo. Y hay otra cantidad de predicadores que le hacen el juego. Pero uno tiene, lo que hemos dicho siempre, que volver a la Santa Biblia. Porque al no aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida, al estar poniendo nuestra opinión, sacando nuestro argumento, queriendo ser semejantes al Altísimo, queriendo poner mis ideas por encima de la autoridad de Dios, entonces Dios no puede arriesgar su universo una vez que lo rescate completamente con criaturas que se le pongan al tú por el tú. ¿Se da cuenta dónde está el asunto? ¿Se da cuenta dónde está el asunto? Mire, un versículo que me ayuda mucho, que es corto,
pero que me beneficia enormemente para entender esto. Ve cómo ahora en la cruz se juntan bien todos los textos de la gracia. Me salva por gracia. Y una vez que soy salvo por gracia, el fruto que Dios espera de mí, como Él se convierte en mi Señor y me da mandamientos, es mi obediencia. ¿Obediencia qué? Por amor. Solo los que lo aman se convierten en hijos de Dios y reconocen su señorío. ¿Por qué? Él lo dice claramente en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué cosa? Si me amáis. Miren, amigos, cuando nosotros venimos al Señor, hay cosas que Dios manda que a nosotros no nos gustan. Y hay cosas que a nosotros nos gustan que Dios dice que no van con su santidad. Y entonces entramos en un conflicto. Me quiero salvar, pero me cuesta. Pablo lo dice claramente. El bien que quiero no lo hago, el mal que no quiero, para allá me inclino. Y tengo esa lucha permanente. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Quizá lo he hecho en una ocasión anterior. En la repetición está el aprendizaje. Visitó usted, hoy con los varones, o pues quizás con una muchacha, o quizás con una dama. ¿Visitó alguna vez por primera vez la casa de su novia? ¿O de la muchacha que le gustaba? ¿O del muchacho que le gustaba? ¿Visitó por primera vez esa casa? ¿Cuánta confianza tenía? Ninguna. Y le pusieron por esas cosas de la vida, le sirvieron una comida que a usted no le gusta, que en su casa no se la come. ¿Qué hizo? Si no tenía confianza para decir, mire, cámbiamela, no quiero esto, quiero de esto. ¿Qué hizo? ¿Se la comió o se la tragó? ¿Y qué dijo? Que estaba buena. Le pregunto, ¿ya le gustaba esa comida? No. ¿Por qué se la comió? Porque estaba enamorado o enamorada y no iba a quedar mal. Cuando amamos, vamos el otro kilómetro y hacemos lo que no nos gusta por amor. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amo y Él es Señor de mi vida, entonces no me gusta la guarda del sábado, porque el sábado es el día que mi negocio más vende, porque el sábado es el día que he ocupado para andar de fiesta. El Señor dice que el que retrajere de su día de reposo su pie, de andar en sus propios caminos, Él lo va a hacer feliz. Y entonces, como lo amamos, obedecemos y disfrutamos esa obediencia. Al revés. ¿Cómo al revés? Bueno, cuando tengo conflicto para aceptar el señorío de Dios en mi vida, entonces ocurren varias cosas. Mencionábamos, por ejemplo, las joyas, pero está lo de las comidas. Personas que dicen, es que si no me como estos chicharrones, mi papá se muere porque es su cumpleaños. Debo recordarle a usted, sí, a usted que le dio risa porque sabe que le toqué el punto, usted que está viendo la pantalla, a usted, sí. El que no deje padre, madre, mujer, hijos, casas, herencias por causa de mí, dice el Señor, no es digno de mí. En otro lugar Jesús dijo, quien se avergüence del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre se avergonzará de él en aquel día. ¿Ha aceptado el señorío de Jesús en su vida? Cuando he aceptado el señorío del Señor en mi vida, padre y madre no se aman más que a Dios. El primer mandamiento se resume en esto. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas
de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A tu mente no le da lugar a pensar, es que no puedo quedar mal con mi papá y mi mamá. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Y el Dios del cielo ocupe el primer lugar si va a ser Señor de mi vida. Y ahí podríamos irlo mencionando con cada tanto de situaciones que nos enfrentamos. Pero es importantísimo entender, en la gracia Jesús es mi Salvador, en la obediencia Jesús es mi Señor. Y la única manera que muestre, el único fruto que se deja ver de que la gracia ha funcionado en mí, es la obediencia. Son las obras, lo que dijo Santiago: enséñame tu fe por tus obras, porque una fe sin obras es muerta. ¿Sí me explico? Mira el versículo que yo le mencionaba, que ayuda muchísimo, y hoy quiero que lo entendamos bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, para los que anotan, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Palabra de Dios. En esto sabemos, o sea, hay algo que ya lo sabemos hoy. ¿Qué cosa? Si lo conocemos. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que este versículo está diciendo? ¿Cómo se entiende el espíritu de esta declaración? Hay tres maneras de verlo. Número 1, está diciendo Dios que cuando guardo los mandamientos, le ayudo a Él para que Él me pueda salvar a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que si yo guardo los mandamientos, porque yo le pregunto: Señor, ¿para qué me pides que obedezca? ¿Para qué me mandas que guarde los mandamientos? ¿Será que Dios dice: bueno, es que cuando tú guardas los mandamientos, a mí se me facilita salvarte? ¿Es eso? No, con mayúscula y en negrita, no. Eso es lo que Pablo dice. No vayan a nunca pensar que las obras de la ley le dan mérito para salvarlos. Si yo con mi obediencia le ayudo a Dios a salvarme, entonces ya no es por gracia, es por méritos. Entonces ya no es Dios, porque no es todopoderoso, necesita que yo le ayude. No, sáquese de la cabeza la idea que le estoy ayudando a Dios para que me meta al cielo. ¿Qué es lo que dice entonces ese texto? En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Le vuelvo a preguntar al Dios del cielo: Señor, ¿me mandas a guardar los mandamientos? ¿Para qué? O sea, la pregunta es: ¿quién sale beneficiado si guardo los mandamientos? La segunda opción es: bueno, dice Dios, es que cuando tú guardas los mandamientos, hay otra cantidad de gente que mira tu conducta, y por tu buen testimonio, entonces a mí se me facilita salvarlos a ellos. Y a nosotros nos encanta ese texto de Mateo 5 que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y decimos: cuando soy luz, Dios se glorifica. Está bien, eso dijo Jesús. Pero cuando yo guardo los mandamientos de Dios, mi buena conducta, no bebe, no fuma, no baila, guarda el sábado, devuelve el diezmo, no se mete comidas inmundas, es más saludable que otro, todo eso no está allí para ayudarle a Dios a salvar a otros. Porque si mi conducta va a ser necesaria para que otros me vean a mí, entonces hay un problemón. Pero problemón, ¿cuál problemón? Estamos dándole permiso a la gente que haga un juicio de mi conducta. Y eso no está permitido en la Biblia. En la palabra de Dios no está permitido que yo me meta en la vida del otro hermano, ni el otro hermano tenga que ver con mi vida, porque cada uno está peleando la buena batalla. ¿Se acuerdan de la cita aquella en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20?
Cuando Pedro mira venir a Juan, él está con Jesús y Pedro le pregunta a Jesús y dice: Señor, ahí viene Juan, ¿qué con él? ¿Qué va a pasar? Porque a mí ya me dijiste cómo voy a morir, ¿se acuerdan? Y dice Jesús: y yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, no hay permiso en la palabra de Dios para que mi vida le sirva de modelo a nadie. A nadie. Y nadie en lo absoluto. Porque cuando juzgo a mi hermano me juzga, es blasfemia, dice la Biblia. Se mete en un problema porque se coloca en el terreno de Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos. Entonces, ¿para qué sirve? Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que le conocemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿En qué me beneficia? En esto. Este versículo me dice a mí que desde hoy yo puedo saber cómo voy a salir en el tribunal de Dios. ¿Por qué? Si guardo sus mandamientos, yo lo conozco. Pero este versículo me dice que desde hoy yo sé si soy un hipócrita. Y voy a la iglesia y llevo la Biblia y canto con los hermanos y devuelvo el diezmo del Señor. Pero estoy siendo un falso. No estoy guardando los mandamientos. O me estoy llevando uno de esos mandamientos de encuentro. Uno. Santiago 2:10. Cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. De todos. ¿Y cómo podríamos por escrito y decir que tenemos la autoridad para arrebatarle un mandamiento entero a los 10? El árbol que fue colocado como señal de lealtad para Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaba en el centro del Edén, del huerto. Y el mandamiento del día de reposo, que es el monumento de la creación, está en el centro de los 10 mandamientos. Allá Satanás consiguió arrebatarle a Adán y a Eva el señorío del planeta, haciéndolos que se llevaran de encuentro la señal de lealtad que estaba en el centro del huerto. Y ahora el diablo lucha todos los días y ha conseguido en gran medida arrebatar, quitar, que la gente viole el cuarto mandamiento de la santa ley, que manda guardar el santo sábado, que está en el centro de los 10 mandamientos. Solo hay que abrir los ojos para verlo. Para verlo. El señorío de Jesús, el aceptar a Jesús como Señor, nos hace someter el yo. Reconocer que no es mi opinión, sino la de Dios la que cuenta. Mire, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Estamos aquí en la misma zona. Segunda de Pedro, capítulo 2, y apenas voy a empezar el tema de esta tarde, porque hemos estado allí en un resumen y una retroalimentación de lo que hemos visto hasta hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vea lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué cosa es Jesús para la vida de quienes los han aceptado? Señor y Salvador. Hay cientos de miles de millones de personas en este planeta que quieren a Jesús como Salvador. Que me salve, que me dé esto, que me dé lo otro, que me prospere, que me dé viajes. Pero como Señor, que me mande, que me ponga restricciones, que me mande obediencia. No queremos. No queremos, pero no funciona así.
Para la salvación, Pablo dijo, es por gracia. Y es por gracia. Por eso Jesús murió por nosotros. Y Jesús dijo, ¿quieres entrar en el cielo? Guarda los mandamientos. Nos vemos en el día del juicio con las obras. Y Santiago dijo, concluimos que el hombre se justifica por las obras y no solo por la fe. Vaya, ¿se acuerda? Estoy solo retocando detalles de allá. Pedro dice ahora que si aceptó, que si vino, que si salió de la contaminación del mundo por reconocer a Jesús como su Salvador, como su Señor, porque son las dos cosas, pero se vuelve, su estado viene a ser peor que el primero. Lo mismo que dijo Jesús del endemoniado. ¿Se acuerda? Y a un hombre que lo sanó en el templo le dijo, hey, cuídate de ser obediente, no te vengan cosas peores, cuídate de no pecar. El pecado es la violación de la ley de Dios. Entonces, hermanos, es necesario reconocer a Jesús como Salvador y es necesario reconocerlo como Señor. Como Salvador, me salva por gracia. Como Señor, me dice cómo debo vivir. ¿Estamos? ¿Me expliqué? Vamos entonces, mire lo que dice Hechos 2:36. Vamos a ver algunas citas de muchas que hay que abundan de que Jesús es Señor. ¿Y qué manera de Señor? De allí que uno no puede andársele plantando. Sí, la Biblia dice, pero yo digo, hermano, cuando la Biblia dice, es Dios el que ha dicho. Es la palabra de Dios. Seremos tan temerarios, pero tan atrevidos para ponernos al tú por el tú con Dios. Esa es la autoridad de Dios, pero yo voy a poner mi opinión. Ese fue el pecado de Lucifer. Poner su opinión por encima y querer ser él su Dios. Cada vez que chocamos, contradecimos la autoridad que Dios ya ha dado para poner nuestra opinión, estamos queriendo ser semejantes al Altísimo y estamos haciéndonos un Dios propio, que es lo que el primer mandamiento frena. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hechos 2:36. Sigamos mirando el señorío de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué cosa es? Señor y Cristo. Así que Él es el Señor. Y el Señor tiene toda la soberanía sobre nosotros y la opinión mía queda desplazada cuando acepto su señorío. Miren Apocalipsis 17:14. Voy a ver si logramos ver el mejor al máximo las citas que tenemos para esto. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Palabra de Dios. ¿Qué cosa es Jesús? Señor de señores, Rey de reyes. Así que, hermano, hermana, mi amigo, ¿sabe usted si ha aceptado a Jesús como su Salvador? Revise si lo ha reconocido como su Señor. Revise, una pregunta bien sencilla: ¿la palabra de Dios o la suya? ¿Cuál de las dos? Para lo que sea, el día de reposo, las comidas, esto y lo otro, Él ya dio las reglas. Claro que usted es totalmente libre porque Dios lo hizo con libre albedrío. Lo mío es mostrarle la verdad y el error. Lo suyo es escoger por dónde quiere caminar. ¿Sí me explico? Miren, Hechos capítulo 10, versículo 36.
Aquí vimos que es Señor de señores, Rey de reyes. Ahora, Hechos 10, verso 36. Dice la palabra del Señor: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Porque aquí se me va a venir encima un montón a decir, mira, el mensaje era para Israel. Pablo es el que dice que somos israelitas espirituales. La carta a los romanos es de Pablo. Pero miren cómo termina el mensaje, ¿ve? Dice, este es Señor de todos. Palabra de Dios. ¿De cuántos? De todos. ¿Y cuántos es todos? Todos. ¿Qué queda por fuera de todos? Nada. Entonces, por medio de quién se le mandó el mensaje, es Señor de todos. Ahora, Romanos, capítulo 10, porque estábamos en Hechos, vamos a Romanos. Romanos, capítulo 10, versículo 12. Romanos 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor en el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. ¿Hay alguna diferencia? Sigamos con esa batalla que ha tenido de por vida en su corazón. Es que esto era para los judíos. Es que esto era para los judíos. Aquí ya está la iglesia de los gentiles. Y Pablo le está escribiendo a los de Roma, que no eran judíos. ¿Y qué les dijo Pablo? Les dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Pero no hay diferencia. Hay salmos mesiánicos. Y en esos salmos que anuncian al Mesías, lo declaran específicamente intronizado como Señor. Mire lo que dice el Salmo 110 en el versículo 1. Salmo 110. Vamos a ir ahí. Estamos por aquí. Salmo 110, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo de David. David no está hablando de él, está hablando del Señor Jesús. Note que él dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Los evangelios, uno a uno, van a citar el Salmo 110, el versículo 1, para decir que Jesús es el Señor. Que del que David está hablando, que se sienta a la diestra del Padre hasta que pone a sus enemigos por estrado de sus pies, es el Hijo de Dios. ¿Quiere mirarlo? Tenemos un tiempo todavía para que lo miremos así tranquilo, porque no pierda de vista que su Salvador es su Salvador, pero si lo rechaza como Señor, estamos listos en el último día. Es nuestro Dios, entonces nuestro Salvador y es nuestro Señor. Dice Mateo 22:44, va a citar Salmo 110:1 para mostrar que esa es una profecía mesiánica en ese salmo. Mateo 22, versículo 44. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 22, versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y si usted está con una Biblia, de esas que le ponen ahí todavía unos numeritos pequeños, o una letrita para indicarle que hay concordancia dentro de la Biblia, usted va a ver que esa declaración de Mateo 22:44 nos lleva a Salmo 110, versículo 1. David lo dijo y ahora Jesús lo reclama.
lo reclama y vea algo, lo va a volver a hacer en Marcos 12:36. Mire lo que dice Marcos, capítulo 12, versículo 36. Yo tengo una Biblia bien grande, muy bonita. Por eso es que usted ve que a mí me cuesta llegar a los textos, porque cada página tiene unos 6, 7 versículos y voy a otro. Este es un regalo, una Biblia de letras súper gigante, deliciosa. Entonces, dice en Marcos capítulo 12, versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cada evangelio está diciendo lo mismo en palabras del Señor Jesús. Jesús les estaba reclamando su señorío. Y Él va a reclamar siempre su señorío. Y entonces, Lucas 20:42 también lo registra. Dice el evangelio de Lucas, en el capítulo 20, el versículo 42. Lucas 20, versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de Salmos, aquí va más allá todavía, acuérdense que el doctor Lucas investigó todas las cosas, así que él tuvo tiempo de coordinar bien las ideas. Pues dice el mismo David, dice en el libro de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 44. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Porque la gente decía, el hijo de David. Y aquí, el mismo Jesús les dice, hey, si David lo llama Señor, ¿cómo va a ser hijo de David? Era descendiente del linaje. Venía a rescatar el trono de David según la profecía bíblica. Pero era mayor que David, por supuesto. Jesús es desde la eternidad. Desde la eternidad. Y el Señor Jesús dice, hasta que dice, David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Pero ¿quién va a aclarar esto? Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, versículo 34, nos va a decir cómo fue este asunto de que David lo llama Señor. Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el versículo 35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, aquí la declaración está diciendo que aquel salmo es mesiánico. Que cuando David se refirió a su Señor, se está refiriendo al Hijo de Dios. Jesús es Señor de señores. Nadie esconde eso. Nadie puede tapar eso. ¿Por qué ponernos difíciles con la obediencia si lo amamos como Salvador? ¿Por qué no lo queremos como Señor? Como Señor, mi opinión no cuenta. Cuenta la opinión de Él. ¿Estamos? Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de Juan, lógico, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Cómo reconocían los discípulos a Jesús? ¿Cómo lo reconocían? Como el Señor. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro se echa al agua y Pedro va a caminar, y entonces Pedro se está hundiendo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, sálvame. Los discípulos lo reconocen como
Señor. Pero cuando yo quiero a Jesús como mi Salvador, me ama, es por gracia, Él es mi Salvador. Pero luego, cuando me manda obediencia, no, yo voy a hacer cualquier cosa. Ah, entonces ya no es tu Señor, es cualquier cosa, ¿no? No, mi hermano, no, mi amigo, razónelo porque estamos a tiempo. No puedo, si Él es mi Señor, poner mi opinión por encima de su autoridad. Porque eso es el pecado en el que cayó Lucifer. Voy a hacerme un trono, voy a subir, me voy a establecer por encima de las estrellas. Junto a su trono voy a poner mi trono. Yo voy a ser mi propio Dios. No voy a permitir que su autoridad esté sobre mí. Convenció de eso a la tercera parte de los ángeles, los convenció, se los trajo, y a Eva le dijo: vas a ser como Dios. Y también se la convenció. Y hay miles hoy siguiéndole el juego de que vas a ser como Dios. No hay ley, no hay nada que obedecer. Tú eres absolutamente libre. Lo triste de eso es que en el día final ya no vas a ser como Dios. Vas a ser como Satanás, lanzado al horno de fuego. Y eso no es lo que queremos. Eso no es lo que buscamos. No salgamos chasqueados en el día final. Mire, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13 y 14. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice la declaración: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y dice el versículo 14, mire que Jesús ha tenido ese reclamo siempre, porque siempre ha habido gente rebelde. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué dijo ahora? Si yo, el Señor, en otro lugar dijo: ejemplo les he dejado para que como yo hice ustedes hagan. ¿Qué nos diría del día de reposo? Si yo, el Señor, estaba en la sinagoga en el día de reposo, si yo, el Señor, fui para cumplir la ley y no para violarla, hagan ustedes lo mismo. Ese es el llamado de Apocalipsis 14. La hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Volved a levantar el monumento de la creación que el enemigo ha echado por tierra. Si todo el mundo hubiera guardado el sábado, si todos se hubieran mantenido guardando el día que nos recuerda la creación, no habría ni un solo ateo en este planeta. La multitud de ateos que existen es por darle la espalda al día de reposo y con ello borrar o intentar borrar al Creador y su reconocimiento como Creador. Cada vez que usted va el sábado por la mañana con su Biblia para la iglesia, está dando testimonio que reconoce que el Dios del cielo es el Creador y que usted es la criatura. No así cuando lo hacemos en el día que impuso Roma, que nos lo enseñó por tradición. Aquí fuimos conquistados. Y vamos a entrar en esa historia y la vamos a ver con documentos para que usted tenga la plena libertad de escoger a quién va a servir. Dijo entonces la declaración: si yo, el Señor y Maestro, lo he hecho, usted también. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice la declaración: y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Palabra de Dios. Ve cómo cuida la Santa Biblia, que no se pierda la realidad de que Jesús es Señor. La carta está dirigida a los Corintios.
Pero Jesús es Señor ¿de quién? Mire que a mí esto es lo que me gusta, ¿no? Es que es tan delicioso, caramba, ¿por qué no? Hay mucha gente que lo que hace es alegar, pero la Biblia no la conoce. No la han visto, no le gusta pasar con ella. Entonces no la disfrutan. Mire eso. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan, ¿qué cosa? El nombre del Señor, y eso está con mayúscula al inicial, Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿A quién? ¿Me va a decir aquí también que Jesús era Señor solo de los judíos? Argumento diabólico, hermano, con todo respeto. Con todo respeto, Dios nunca ha sido Dios solo de los judíos. Aquel pueblo de Dios era la iglesia que él tenía en el Antiguo Testamento. Y esta es la iglesia. Seguimos siendo israelitas espirituales. Y dice la declaración que son llamados a ser santos y que Él es Señor de todos. ¿De quién todos? De todos los que invoquen su nombre en todos los lugares. Eso lo incluye a usted, allí donde está ahora, en cualquier lugar de este planeta Tierra, y a mí, que estoy aquí a 30 y tantos grados de temperatura, compartiéndole el mensaje de la palabra del Señor. Capítulo 8 de 1 de Corintios, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Dice la declaración: pues nosotros, dice, versículo 6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ojo con esto, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Deja clarito que el único Señor que hay es Jesucristo. No es el obispo de Roma, Señor. No, Señor. Ni es mi opinión, ni es la suya. Con todo respeto. Si hay un señorillo y vamos a aceptarlo como Salvador, también vamos a aceptarlo como Señor. Allí se encuentran bien los más de 200 textos de pura gracia, los más de 500 o 550 textos de la obediencia, se juntan. Porque el Señor que me ama y me salva de pura gracia, ese mismo Salvador es mi Señor. Y como Señor tiene toda la soberanía. Puede ser arbitrario porque Él tiene autoridad sin consulta sobre sus criaturas. Y entonces, Efesios 4:5. Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Y entonces nos vamos, si solo hay un Señor, en Lucas 6, versículo 5, hubo otra declaración. Lucas capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor, y les decía, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Es aquí donde muchos no entienden que allá en Apocalipsis, Juan dice, estaba yo en el día del Señor. Si Él es el Señor del día de reposo, el día del Señor es el día de reposo. Esas dos cosas no cambian. Él enseña cómo se debe guardar. Ya lo ha dicho. Pero en Lucas, en el versículo, siempre en el capítulo 6, el versículo 46, Él dice algo bien interesante. No se trata de golpearse el pecho y gritarle, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, mira, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Se fija? Si lo aceptamos como Señor, vamos a hacer lo que Él dice. Si no, no andemos diciendo que lo conocemos, ni andemos diciendo que Él es Señor de nuestras vidas. Voy a colocar la cereza del pastel. ¿En qué consiste toda esta gente que aparece diciendo, mire, no hay nada que obedecer, no tiene nada que ver, no se enrede con esto, y rechazan así el señorío de Jesús? Ya hay una declaración en la Biblia. Judas, esa cartita pequeñísima llegando al Apocalipsis, versículo 4, porque Judas solo tiene un capítulo, por eso no se cita el capítulo, porque no existen más capítulos. Judas, versículo 4, y aquí vamos llegando. Judas, versículo 4, vea lo que dice la palabra de Dios.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué le parece ese texto? ¿Qué le parece ese texto? ¿Qué le parece? Hombres que encubiertamente entran, que ya estaban destinados para esta condenación. ¿Qué cosa? Niegan. Son hombres impíos. ¿Que qué? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Como es por gracia y no hay nada que obedecer. Eso es irse al libertinaje. ¿Y qué dice? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Muchísimas gracias por su atención. El tema continuará con documentos y la historia. Ahora, Padre que esté en los cielos, bendito sea su nombre, porque su presencia es en todo lugar. Aguarde uno a uno de los que con corazón fiel lo están recibiendo como Salvador y como Señor de sus vidas. Guíenos hasta su venida y hasta la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él así lo permite, nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.